Que el Señor les bendiga. Para mí realmente es un privilegio y un gozo que se me permita compartir desde acá, hermanos. Como dice el hermano Mauricio, la primera vez que compartió en la iglesia, pues él no durmió. Yo creo que cuando nosotros lo vamos a hacer para el Señor, pues siempre tenemos esa preocupación, pero Él está con nosotros. Y Él me dijo, no sos vos, soy yo, me dice. Solo lo que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón y dejar que sea el Señor el que obre por medio de nosotros. No somos nosotros, hermanos. Es el Señor por medio de nosotros. Y se me encomendó, hermanos, predicar el tema que de una forma rápida, podríamos decirlo, se compartió la semana pasada, y es con respecto al liderazgo cristiano. ¿Cuántos creen que el liderazgo cristiano es necesario en la iglesia del Señor? ¿De verdad cree usted que es necesario? ¿Por qué cree que es necesario el liderazgo piadoso en la iglesia del Señor? Porque con un liderazgo piadoso, la iglesia va a prevalecer, hermanos. Que ese fue el tema de la conferencia. La iglesia prevalecerá a pesar de todo. A pesar que Pablo murió, ¿verdad? Aquel varón del Señor, aquel que fue llamado por el Señor para esa obra de evangelización, junto con los otros apóstoles, los discípulos del Señor. Pero hace más de 2000 años y aquí estamos nosotros. Porque esa obra es del Señor. Nosotros vamos a morir un día. Pero si Él no ha venido, el Señor continuará su obra con los que nos van a preceder a nosotros. Porque es la obra del Señor. Pero vamos a hacer una relación entre el libro de los Hechos y primera de Timoteo 3, que están muy relacionados con lo que es el liderazgo de la iglesia. Quisiera que fuéramos a Hechos 20. Realmente es una bendición que el Señor nos esté instruyendo en el libro de los Hechos. ¿Cómo podemos ver nosotros esas vidas? La vida de Pablo, cómo fue derramada por causa del Evangelio. Y el miércoles, hace 2 miércoles, José Mario nos compartía que la fidelidad es mejor que la vida. Porque así es, hermanos. Ser fieles es mejor que nuestra propia vida. Porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y eso debe llenarnos de alegría a nosotros. Yo quisiera que nos fuéramos al versículo 24, Hechos 20:24. Amén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él la ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hermanos, en este momento, siempre en el capítulo 20, en el versículo 17, dice que Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. O sea que en este momento Pablo le estaba hablando a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pero si usted observa en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Allá habla de ancianos, acá habla de obispos, pero realmente es la misma cosa. Pastores es la misma cosa, se refiere a lo mismo, se refiere a la labor que el Señor le ha encomendado a los líderes de las iglesias. Le está hablando en este momento a los ancianos. Podrá decir usted, pero yo no soy anciano de la iglesia. No importa, es para usted también. Porque si hoy no lo es, mañana lo puede ser. Y aun cuando no lo fuere, las características que Dios pide de los ancianos son características que todo hijo de Dios debería de tener. Ninguno está exento de estas características que más adelante el Señor nos va a mostrar. Es para todos, hermanos, porque la Escritura, los requisitos de los obispos no es algo que no nos haya enseñado las Escrituras. Simple y sencillamente que esos requisitos no son negociables para ninguno. Eso o los tiene, pero no se puede negociar. Porque si hay alguien capaz de definir esos requisitos, es el Señor. Nadie más los puede definir. Y los ha dejado claro para nosotros, para que podamos guiar a la grey del Señor, como Él decía en el 28, y por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. O sea que no solo le estaba hablando solamente a ellos, sino que al rebaño del Señor. Un rebaño, como dice la Escritura, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los había puesto como ancianos de la iglesia? ¿Quién los había puesto? El Espíritu Santo. Claro, el Señor utiliza a los demás líderes, a los demás ancianos, pero es el Espíritu Santo el que pone, el que guía, el que quizás en una oración le pone en el corazón a los pastores para poder ir llevando esa carga conjunto con todos, porque es la obra del Señor. Entonces dijimos que obispos, pastores y ancianos es una misma cosa. Ahora, vemos aquí que Pablo tiene una gran preocupación. ¿Y cuál era la preocupación que tenía Pablo? ¿Cuál era la preocupación? Según leíamos. Porque yo sé, dice en el 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y en el 30, y de vosotros mismos, le dice, de en medio de ustedes. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quiénes? A los ancianos. Y les dice, en medio de ustedes, le dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí, ¿a quiénes? A los discípulos. O sea que iban a ser hombres hábiles que se iban a levantar en medio de la congregación, capaces
de engañar a los discípulos del Señor. Esa era la preocupación de Pablo. Esa era la gran preocupación que todos los pastores deben de tener siempre, porque en las congregaciones siempre se van a levantar aquellos que buscan las cosas para su propio beneficio. Y de allí, hermanos, nos vamos a ir a Primera de Timoteo 3, que es el tema en el cual vamos a desarrollar esta noche. Primera de Timoteo 3. Amén. Palabra fiel. Palabra fiel. La palabra del Señor es fiel, hermano. Y el Señor y aquí Pablo comienza haciendo énfasis en esas dos palabras, valga la redundancia. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si usted se recuerda en Génesis, cuando el Señor venía creando cuando creó los árboles, cuando separó las aguas, cuando creó los peces, venía diciendo, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Pero al final del capítulo 1 le agregó algo más. Ahí había creado al hombre y dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Porque como Eclesiastés dice, Eclesiastés 3:10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho. Desde el principio hasta el fin. No entendemos la obra del Señor, pero Él dice que es hermoso en su tiempo. Y no dudo que Pablo estaba pensando en la creación también, que Dios lo ha hecho todo hermoso, todo lo ha hecho bueno. Y se recuerda de esas palabras quizás y habla del obispado. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuántos anhelan el obispado aquí, hoy? ¿Cuántos anhelan eso? Amén, ¿verdad? Solo dos, no, me imagino que más, ¿verdad? ¿Cuántos anhelan obispado aquí? ¿Queremos anhelar algo bueno? Porque si es bueno es porque es del Señor. Tenemos que anhelarlo. Como dice aquí, si alguien lo anhela, buena obra desea. ¿Sabe por qué es buena obra? ¿Sabe por qué es buena obra? Porque es la obra de Jesucristo. Usted va a ser partícipe, ya sea sembrando o regando, usted va a ser colaborador del Señor para que esa obra redentora que Él la hizo, usted va a ver el fruto de esa transformación que es capaz de hacer el Espíritu Santo dentro del hombre y de la mujer. ¿Cuántos el Señor los ha transformado? Y fíjense que no les pregunté cuántos el Señor los ha bendecido, sino a cuántos los ha transformado. Porque podemos ver al Señor por medio de todas las cosas que nos puede dar, bienes materiales. Pero creo que la mejor obra, hermanos, es el cambio que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Allí podemos ver la presencia del Señor en nuestras vidas y debemos anhelar que el Señor nos transforme y tenemos que ayudarle a otros, llevándoles la palabra. Buena obra, hermanos. Usted debe anhelar esa buena obra, porque dice el Señor que es buena. Pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible.
irreprensible, o sea que no tiene necesidad que nadie lo reprenda, no tiene nada que alguien le pueda venir a reclamar o a achacar. No. Si no somos irreprensibles, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude a llevar una vida íntegra. Recuérdese que no es la obra, no es su obra, es la obra del Señor. Ese es el primer punto, la buena obra de Dios, el que anhela el obispado. El segundo punto aquí, hermanos, vamos a ver lo que es los requisitos no negociables, lo que el obispo no le puede faltar, lo que debe de tener. Esto es como los órganos. Usted puede tener vivo su corazón, pero si no tiene cerebro, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Nada. Pero bien, puede tener bueno su cerebro, pero se le para el corazón. ¿Qué puede hacer? Puede tener bueno su cerebro, su corazón, pero se le atrofiaron sus pulmones. ¿Qué puede hacer? Parece que 3 órganos son cruciales para poder vivir normalmente, ¿verdad? Pero yo le aseguro que usted puede vivir sin sus 2 manos y sin sus 2 pies. Pero si tiene bueno su cerebro, tiene bueno sus pulmones, tiene bueno su corazón, usted puede vivir. Bueno, ahí vemos a Bianchich, parece que se llama, aquel que no tiene, solo tiene anda predicando la palabra, pero puede vivir y trabajar. Pero si le hacen falta el cerebro, ¿qué pudiera hacer? Nada, no puede hacer nada. Así es esto, hermano. Si queremos que el impacto que el Señor puede hacer a través del obispado, estos requisitos que estamos viendo no son negociables. Irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí, recordemos que en aquel tiempo los judíos podían tener más de una esposa, ¿verdad? Pudiéramos decirte que se refería, y es cierto, se refiere a eso, en aquel contexto. Pero eso también se refiere al contexto en este tiempo actual. Maridos de una sola mujer. No es negociable. No podemos tener más de una mujer. Es una mujer. Y es que este requisito no solo se cumple para los obispos, sino se cumple para todos los hijos del Señor. Por eso le digo, no es solo para los obispos, es para todos nosotros. Maridos de una sola mujer. Bueno, creo que podemos ver los problemas que se generan cuando un hombre hablando del hombre, cuando el hombre engaña a la esposa con otra mujer. ¿Qué grandes problemas no se generan? Entonces el Señor, queriendo prever que la obra del Evangelio no es que se detenga, pero por momentos pareciera que frena a través del mal testimonio, Él dice, ustedes obispos deben de tener una sola mujer, no negociable, hermanos, una sola mujer. El siguiente punto es sobrio, como veíamos ahí, ¿verdad? Sobrio. Muchas veces creemos que el ser sobrio se refiere a no tomar, ¿verdad? Y sí, también se refiere a eso. Pero también tenemos que pensar que la sobriedad es en sí, se aplica a la persona que se controla. Para comer, para beber, su conducta, su forma de pensar. Entonces entramos al dominio propio. No se nos olvide, hermanos, en Proverbios 16:32 dice, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Para el Señor es mejor que nosotros controlemos, que nos enseñoreemos de nuestro espíritu,
que si vamos a conquistar ciudades o que fundemos grandes empresas, ¿verdad? Eso dice, eso puede estar bien, dice el Señor. Pero eso prefiero que se enseñoreen de su espíritu. En 2 de Timoteo, pareciera que Timoteo como que había caído en un bache, ¿verdad? Espiritual. Y Pablo le dice que no había recibido espíritu de cobardía, sino que había recibido un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de... Si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice que había recibido ese dominio propio, ¿acaso era solo accesible para Timoteo? ¿Era solo accesible para Pablo? ¿Para quién es accesible? Para todos. Pero pareciera que muchas veces perdemos el dominio propio, ¿verdad? Esta es obra del Señor, hermanos. Es obra del Espíritu. El dominio propio no es su obra, es la obra del Espíritu. Pero ¿cómo vamos a lograr el dominio propio? ¿Por qué hay unos que tienen más dominio propio que otros? ¿Por qué será? ¿Por qué cree que puede ser que unos tienen más dominio propio que otros? Depende de la relación que tenga con el Señor. El Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Aunque es la hora del Señor, ahí sí le dice, ¿qué le está diciendo? ¿Qué nos dice el Señor ahí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Tiene que ser intencional acercarnos a Él. ¿Y cómo nos podemos acercar al Señor? La oración. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Su palabra. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Congregándonos. ¿Cómo nos acercamos al Señor? La adoración. Pero están dejando algo por ahí que no hace. ¿Perdón? Ayuno. Y nos acercamos al Señor por medio del servicio, por medio de la evangelización, por medio del discipulado. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos discipulando a alguien, ¿qué tiene que hacer usted? Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor. Y veíamos en los versículos de Hechos que dice que por 3 años había pasado con esos ancianos Pablo, con lágrimas. 3 años había pasado con ellos, discipulándolos. Así nos podemos acercar más al Señor. No debemos contristar el Espíritu Santo. Es algo que nos pide el Señor. Hay muchas formas de contristarlo, hermanos. Él dice, no contristéis al Espíritu Santo. Por ahí no recuerdo quién lo dijo, pero la idea es esta. Que todos llevamos 2 lobos adentro, ¿verdad? Un lobo bueno y un lobo malo. Bueno, usted ya sabe quién es el lobo malo, ¿verdad? ¿Quién es el lobo malo? Es la concupiscencia de nuestra carne. Esa ahí la va a tener usted y se va a morir con ella. Yo no sé si es buena o es mala noticia eso, pero usted se va a morir con ese espíritu, esa ley del pecado que está en usted, y va a luchar hasta el último momento. Pero tenemos otra cosa más importante que eso. Tenemos la simiente de Cristo en nosotros. Y Él dijo que venía para deshacer las obras de Satanás.
Por eso se lo dio, por eso me lo dio a mí, se lo dio a usted y se lo ha dado a todos. Depende a quién esté alimentando más. Así va a crecer en el conocimiento y el dominio propio. Si dejamos de alimentar el espíritu a través de la oración, va a tener problemas. No quiero ser pesimista, pero si no alimentamos a la parte buena que es el Señor por medio de la oración, vamos a tener problemas, hermano. Y Pablo se lo estaba diciendo a los obispos. Por eso él quería que cumplieran estos requisitos, porque era la grey que el Espíritu Santo le había dado a ellos y sigue siendo lo mismo hoy. Esta grey fue entregada al hermano Mauricio. No es su obra, ¿verdad, hermano? Para nada, es la obra del Espíritu. Pero eso tampoco le quita la responsabilidad delante del Señor, ¿verdad? Porque dice que tiene que dar cuentas al Señor. Y eso va con todos los que tenemos, por ejemplo, líderes de grupos de discipulado. Eso te lo puede tomar para usted si es líder de un grupo de discipulado. Es para usted también. Usted va a tener que dar cuenta por todo lo que el Señor le ha puesto allí, en ese grupo donde usted es líder, anfitrión, es colaborador. Es su responsabilidad y usted va a dar cuenta por ellos. Pero no todo es malo, hermano, sino que eso es bueno. Eso es bueno. Eso le ayuda a crecer a usted. Y usted cuenta, como dijo, como allá al final, ¿verdad? El hermano Mauricio citaba lo de lo último que dijo el Señor. He aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Él está con nosotros, hoy, en este instante, está con nosotros. Porque la obra que nosotros llevamos no es nuestra obra, es la obra del Señor. Por eso, hermano, tenemos que ser sobrios, el dominio propio. Porque dice que eso nos ha dado un espíritu de dominio propio. Cuando usted sienta que perdió el dominio propio en una área de su vida, no se le olvide que allí está ese espíritu de dominio propio que el Señor le ha dado. Porque si Él nos manda a hacer algo, no nos va a mandar sin armas, hermanos. Nos va a mandar, nos va a preparar, porque es la obra del Señor. Además dice que debe de ser prudente. ¿Más de alguna vez ha cometido alguna imprudencia usted? ¿Alguna vez ha cometido una imprudencia? Creo que todo, ¿verdad? Más de alguna vez. Pero dice, deben de ser prudentes. Aún, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de la palabra del Señor, tenemos que ser prudentes ahí también. Yo he visto, hermanos, y he sido testigo, que una plática sencilla se vuelve una gran discusión en relación a la palabra del Señor, como que si la palabra del Señor se contradijera, fíjese. Y se enojan, porque una idea, porque no puede ser otra cosa más que una idea, quiere implantársela al otro. Si implantar una idea del Señor no es obra de nosotros, hermano, es obra del Espíritu Santo. Nosotros sembramos, regamos, pero el crecimiento, dice la Escritura, que lo va a dar el Señor. Nosotros somos colaboradores. Y aún hablando en la palabra del Señor, no son prudentes. Y en veces el que tiene más conocimiento quiere hacer ver al otro como que no tiene conocimiento, como que es un ignorante. Eso no puede ser así. Para el obispado, hermanos, debemos de ser prudentes a la hora de hablar, a la hora de manejar, ¿verdad?
Yo creo que hay un lugar donde quizás a diario cometemos imprudencia y son los redondeles, y más este redondel de aquí, fíjense, nos hace pecar. Porque ahí como tenemos que meternos, ¿verdad? Y ahí más de algunos se ha de enojar porque nosotros nos metemos, pero si nos quedamos ahí, los de atrás nos comienzan a pitar, así que nos hace pecar ese redondel muchas veces. Así que pidámosle al Señor que nos dé esa paciencia, ¿verdad? Porque el Señor quiere que todo el que sea obispado sea prudente. Un prudente pone cuidado, es moderado, es sensato al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daño. Ese es nuestro pensamiento, hermano. No vamos a hacer algo bueno que parezca malo. Bueno, hay uno de los consejos, ¿verdad? Y yo se lo agradezco al hermano Mauricio, es que dice, mire, nunca lleve a una mujer en el vehículo. Mire, es probable que ni se me cruce un mal pensamiento a mí. Es probable. Pero si alguien me mira, ¿qué cree que puede haber en ese pensamiento? Es que ese es el punto. Aparte del riesgo que puedo correr yo, es las malas habladas. Quiero hacer un bien, sí, está bien, pero si no soy prudente puedo hacer un mal. Entonces tenemos que ser sabios, hermano. Hay muchas cosas que tenemos que hacer con mucho cuidado, con moderación, con sensatez. Luego dice decoro, debe ser decoroso. Y eso del decoro, hermanos, se refiere también inclusive a la forma como hablamos, el lenguaje que utilizamos, la forma que nos vestimos, la forma como nos cortamos el cabello. Todo eso al menos se refiere en este contexto, porque es probable que en otro país lo que para nosotros acá sea que no lo aceptamos, posiblemente en otro país sí lo acepten. Pero si hablamos de nuestra cultura, tenemos que ser cuidadosos en eso. Todas aquellas normas que son aceptadas en nuestro país, tenemos que seguir esas normas buenas, porque cuando no lo hacemos, podemos hacer caer en pecado a otro. Y me gusta lo de Pablo cuando decía, si comer carne es ocasión de tropiezo para un mi hermanito débil, ¿qué decía Pablo que iba a hacer? No iba a comer carne jamás, aunque en su corazón sabía que los ídolos no eran nada. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, la forma como nos vestimos. Aunque esto podría decir que es para los hombres, pero para las mujeres va también. Su vestuario debe ser decoroso. ¿Por qué debe ser decoroso? Porque tenemos que cuidar el corazón de nuestros hermanos, tenemos que cuidar lo que el mundo pueda decir de nosotros. Por eso tenemos que ser cuidadosos y por eso Pablo nos aconseja de esa manera. También debe ser hospedador, dice. Eso lo encontramos siempre en el 3, hospedador. Ahora que estuvimos allá en esa conferencia, nos hospedaron en una casa de una hermana. Yo no sé si pudiera calificarla con 20, no sé, pero nosotros decimos 10, pero esa hermana nos trató. Solo se me venía a la mente cuando Lot hospedó a los ángeles. O sea que les dio, los cuidó pues. Los cuidó. Y esa hermana con Frank nos cuidó como no tiene idea. Nos iba a dejar a la iglesia, nos iba a traer, nos daba comida hasta donde nosotros nos alcanzara el estómago y nos dio jabón, nos dio toalla, nos hospedó como nunca la voy a olvidar a la hermana. Pero yo sé que es el Señor, el Señor en ella. Hospedadores. Bueno, hay mucho que el Señor nos habla acerca de esto, las escrituras. Nosotros tenemos que ser buenos hospedadores.
Por eso cuando vienen de Nicaragua o de otros lugares tenemos que tener nuestro corazón abierto. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Que alguien nos fique, nosotros aquí somos peregrinos. ¿Quién nos tiene hospedado aquí en la tierra nosotros? ¿Quién es el mejor hospedador del mundo? Toda la eternidad. Y mire, y no basta con que nos hospeda aquí. ¿Qué ha dicho él? ¿Qué dijo además? Todavía más nos va a hospedar en un mejor lugar. Todos aquellos que han recibido al Señor, todos aquellos que tienen al Hijo en su corazón, algún hospedador por excelencia es nuestro Dios. Por eso tenemos que imitarlo, fíjese. Nos regala aire, nos regala agua, nos ha dado hijos para que lo imitemos a Él. Porque una madre y un padre imita al Señor. Si alguien es hospedador, por esa causa, por causa del Señor, usted y yo tenemos que ser hospedadores. Así que cuando vengan de Nicaragua, vengan de México, donde vengan, usted debe de apuntarse para recibir a alguien en su casa. Y podrá decir, no, pero es que yo no tengo mucho que dar. Tiene mucho que dar. El Señor le va a proveer. Porque el Señor es el mejor hospedador, hermanos. Más adelante dice que debe ser apto para enseñar. Pero, para enseñar, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Ah? Aprender. Aprender. Yo quisiera que fuéramos adelantito ahí en segunda de Timoteo. En Tito, perdón. Tito. Tito 1:9, hermanos. Fíjese bien lo que dice el Señor acá. Tito 1:9 dice, siempre hablando del obispado, hermanos. Aquí estamos hablando del obispado siempre. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor. Un obispo, para que llegue a ser obispo, tiene que ser alguien enseñable. Debe ser humilde, porque solo con humildad se puede recibir la palabra del Señor. Debe ser enseñable. Pero tampoco basta con que usted conozca mucho de la Escritura. No es suficiente. ¿Usted ha visto a alguien que conoce mucho pero no puede enseñar? ¿Ha visto a alguien así? Enseñar es un don del Señor también. Es algo que el Señor nos puede dar a nosotros. Yo conozco muchos que tienen tanto conocimiento que ya deberían de ser maestros, pero no tienen humildad. Porque quieren imponer su palabra, quieren imponer su verdad, quieren imponer sus ideas. Y no se trata de eso en el Señor, hermanos. Sino se trata de presentar las verdades bíblicas, que son profundas, pero de una manera sencilla. Así quiere el Señor. Las verdades profundas del Señor de una manera sencilla. ¿Y cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? A través de parábolas nos enseñó y nos sigue enseñando. Él no se complicó mucho la vida, así fue tan sencillo, pero había una profundidad. Pero lo hizo tan sencillo, ¿verdad? De esos quiere el Señor, hermanos. No de los que se complican, sino de los sencillos. Apacible. Es alguien agradable, sereno, tranquilo. Así quiere el Señor a los obispos. Pero el siguiente punto, ahí algo rápido lo vamos a ver. También, hermanos, los frutos de la carne que no debe de tener el obispo. Y uno de los frutos, dice, es no dado al vino. Es un gran riesgo tomar, hermanos.
Y habla solo de vino, porque yo en la escritura no veo yo de que el Señor permita, bueno, en la Santa Cena tomamos vino, ¿verdad? No tomamos cerveza en la Santa Cena, no tomamos tequila en la Santa Cena. ¿Qué tomamos? Vino. Y si Él dice, no dados al vino, mucho menos a otro tipo de bebida fermentada y que trastorna la mente y el corazón del hombre. El licor o el vino, no hablemos del licor, no, que el vino puede, cuando alguien lo alegra, corre un gran riesgo, hermanos, y lo vemos. El Señor por eso nos deja el problema que tuvo Noé. No crea que es por gusto, hermano. Él nos previene allí el problema de la embriaguez. Una persona hallada justa por Dios, pero Él quiere que nosotros no seamos dados al vino, hermano. No pendenciero, que no ande buscando pleito, hermano. Yo conozco y usted conoce hermanos que son pleitistas, ¿verdad? El obispo no tiene que ser así. No codicioso de ganancias deshonestas. Según las noticias, y eso no lo digo para echarle más leña al fuego, sino es la noticia. Han hablado del pastor de Corea, ahí si lo digo mal, ahí discúlpeme, Yonggi Cho, algo así, ¿verdad? ¿Saben del problema que él tuvo? ¿Quién sabe el problema que tuvo? ¿Ah? Problema financiero. Y no era tanto dinero, hermanos. Bueno, para hacer una iglesia tan grande no era tanto dinero, pero el problema es que según la noticia, y voy a decirlo, según la noticia, como que vendieron una propiedad con el hijo que estaba relacionado con la iglesia a un precio que no era el justo. Como que inflaron el valor con el propósito de retener una parte del dinero. Si no estoy mal, creo que le dieron 3 años o 4 de cárcel, por ahí anda de cárcel. Pero es algo que el Señor ya lo había dicho aquí: no codiciosos de ganancias deshonestas, porque es un problema. Hay 2 problemas con el que batallan los pastores, y es el dinero, y el otro, las mujeres. Y usted ve, todos los que han tenido problemas han sido en esas 2 direcciones, hermanos: el dinero y las mujeres. Por eso el Señor dice que no tenemos que debemos de luchar contra eso. Y solo Él nos puede ayudar, hermano. Nadie más nos puede ayudar a nosotros. Porque la lucha ahí va a estar en nuestros corazones permanentemente. Pero hay alguien que sí es capaz de darnos la capacidad de poder vencer, y es el Señor en nuestras vidas. Y ese es el evangelio del Señor, es el evangelio en nosotros. Nosotros no vamos a poder nunca, hermano. Luego, hermanos, tenemos otras 2 áreas que el hombre el obispo, el pastor debe tener, o el líder debe tener. Podemos hablar de la administración pública y una administración privada. Y la administración pública, hermanos, si regresamos ahí a 1 de Timoteo, vamos a ver, en el 4 dice que gobierne bien que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Nuestra casa es como parte de nuestro entrenamiento. No podemos pretender administrar la iglesia
si no sabemos administrar nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio, lo que el Señor nos da, los bienes materiales que nos da, la palabra del Señor. Pero hablando en términos de la casa, es como un campo de entrenamiento, nuestro hogar. Allí nos enseña el Señor a amar a nuestros hijos, como también debemos de amar al perdido. Allí nos, mire, su hijo, por mal que se porte, ¿cómo es su corazón para con él? ¿Ah? ¿Cómo es? Bueno. ¿Y dónde aprendimos eso? ¿Quién cree que es así mejor que eso? Es el amor del Señor. Es un campo de entrenamiento y tenemos que aprender a administrar bien nuestra casa. Pero además, dice aquí el Señor, en el 7 también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No solo tenemos que tener buenas relaciones dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia, sino tenemos que tener unas buenas relaciones afuera. En cuanto dependa de vosotros, debemos de tratar de estar en paz con todos. Yo les cuento esta anécdota aquí, que no sé si es la primera vez que la voy a decir, pero casi que en todos los lugares que he vivido, que no son muchos. Me recuerdo en Ciudad Paraíso que vivía, cuando llegamos estaba desolado de árboles, un gran solazo, en la mañana daba el sol a la ventana y le dije a mi esposa, sembremos unos arbolitos, cuidémoslos para que nos dé sombra. Era cuestión de tiempo, los compramos como de 1 metro y comenzaron a crecer y de repente ya estaban hermosos. ¿Por qué cree que pasó? Y mi esposa le decía al jardinero, córtelos así y él le decía y los dejaban bonitos, nos hacía sombra. Pero llegó a vivir un vecino. Bueno, pero él vio que nosotros habíamos sembrado los árboles. ¿Qué cree que él hacía con la sombra? Ahí iba a meter su carrito. Y me decía a mis hijos, decirle algo. No, híjole, ¿cómo le voy a decir algo? ¿Que acaso yo le di vida a los árboles? Les decía. Yo no le di vida. Pues claro, yo lo sembré para que me diera sombra, pero queriendo hacer justicia, justicia para nosotros, ¿qué cree que iba a pasar? Él sabía que yo era creyente, iba a dar un mal testimonio. Mantuve la relación con él, siempre. Nosotros nos venimos, él se quedó. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera reclamado el derecho que me asistía a mí? Le hubiera dado una mala enseñanza a mis hijos. Pero no podía hacer eso, por causa del evangelio, hermanos. Y hay muchas cosas como esas de nosotros nos tenemos quizás que dar con el agravio por causa del Señor. Porque si hay alguien que nos enseñó que se quedó con el agravio, esa persona, ese ser, es el Señor Jesucristo. Se quedó con su agravio, con mi agravio. Él lo cargó todo en la cruz, hermanos. Él murió por nosotros. ¿Y por qué tenemos que pelear por cosas terrenales, hermano? Si aquí, nuestra morada no es esta. Si aquí somos peregrinos y aquí desnudos venimos y desnudos sin duda nos vamos a ir. Nada nos vamos a llevar, hermanos, nada. Por lo que usted pelea. Yo conocí una hermanita que por una gallina estaba peleando. Una gallina, hermano. ¿Dónde tenemos nuestros ojos, hermano? ¿Dónde están nuestros ojos? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y lo último, hermanos, debe ser alguien preparado, no un neófito. Debe ser alguien que el Señor ya lo haya venido entrenando a través del tiempo, a través del matrimonio, a través de
de quizás de una misión que fue a hacer, a través de la familia misma. Porque el proceso de preparación es diferente para cada uno de nosotros. Eso no lo elegimos nosotros, como el Señor nos va a preparar a nosotros. Eso es decisión del Señor, no un neófito. Es alguien preparado, alguien que ha sido entrenado, alguien que ha sido probado por el Señor. Porque la obra, hermanos, no es nuestra obra, es la obra del Señor. No es nuestra obra, hermano. Y esta obra nos va a llevar a la vida eterna. Alfa, en julio, es buena oportunidad, hermano, para que lo que el Señor nos ha dado a nosotros, otros lo puedan probar. ¿Quiénes sienten el sabor de la vida eterna? ¿Cuántos disfrutan esa vida eterna, hermano? ¿Cuántos están agradecidos por el Señor? Porque si usted muere hoy, ¿cuál es el problema de morir hoy, pues? ¿Cuál es el problema de morir hoy? Si hoy nos toca partir con el Señor, ¿cuál es el problema? Porque nuestra vida está escondida en Cristo, hermanos. Ya sea que vivamos, hermanos, o que muramos, somos del Señor. Y eso, hermano, dele un aplauso al Señor, hermano. Eso que usted disfruta, eso que lo movió a usted a aplaudirle al Señor, deben de disfrutarlo otros, hermanos. Por eso Él estableció autoridades, por eso Él estableció líderes, pastores, maestros, porque Él quiere que todos los hombres procedan en el arrepentimiento. Y nosotros somos colaboradores de Él, hermanos. Nosotros somos sus instrumentos. Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Buena obra es esta, hermanos. Buena obra, usted debe de anhelarla. Que no se le olvide que esta es la obra de Dios. Y su iglesia va a prevalecer, hermanos, a pesar de todo. Muramos nosotros, va a continuar. Pero pasémosle a los que vienen detrás de nosotros, a través de nuestros hijos, a través de aquellos jóvenes, una iglesia saludable. Y así lo decía el doctor Moller. Una iglesia saludable, decía él, es cuando en su congregación hay jóvenes que anhelen el obispado. Cuando yo veo jóvenes como Josué, que anhelan esto, deberían de haber más. Entonces seremos una iglesia saludable, porque por medio de estos jóvenes el evangelio va a continuar si Él no viene, si el Señor no viene, hermanos. Yo quisiera que oráramos. Casi que nunca se ora por los pastores, ¿verdad? Solo pedimos que oren si usted tiene una necesidad, si usted quiere, si el Señor tiene una petición. Pero hoy quiero pedirle al hermano Mauricio, a todos los pastores de zona que están aquí, el hermano Félix, hermano Cordón. Hoy nosotros como iglesia vamos a orar por ellos. Yo quisiera que pasaran y todos vamos a orar, hermanos. Quisiera que pasara Frank. ¿Quién más? Josué. Tenemos que orar por ellos, hermanos, porque en ellos está descansado. El Señor ha puesto, el Espíritu Santo le ha puesto la carga a ellos, hermanos. Y no solo vamos a orar hoy. Yo quisiera que pusieran de pie todos, por favor, en el nombre del Señor.
Y aquí a este lado, hermanos, quiero que vengan